trabajar muchísimo, porque pues hemos estado siempre trabajando con puros médicos y de repente entrar con esta rama de la odontología es muy diferente. Y entonces creo que le vamos a dar un giro a toda la plática porque esto es completamente subjetivo y para mí es apasionante. Literalmente, más de 25 años en esto me fascina. Y me fascina porque realmente me dedico a que la gente llegue a sonreír desde el alma. Eso es. Y para eso se requiere una tremenda pasión y entrega. Bueno, para empezar, quisiera decirles que para entrar a neurocirugía avanzada, tuvimos que trabajar muy basados en lo que nosotros le llamamos medicina holística. La medicina holística, dice, la medicina ya no podía seguir aceptando el papel de que todas las personas que se enfermaban o era del diente, o era de la boca, o era del páncreas, o era del hígado, ¿sí? Y tú llegabas con un médico o con ustedes y es desesperante cuando uno es paciente, porque uno llega y te dice, pues ginecológicamente no tienes nada, vete para allá. Y así vas, de lugar en lugar, y tú te sigues sintiendo mal y no sabes qué ocurre. Así pasa igualito en la boca. Se llega un paciente con algo que le duele la muela y después que se le encía y después que... Entonces no sabes ni para dónde ir. Y entonces nosotros empezamos a basarnos en este concepto de medicina holística donde teníamos que integrar y ser un equipo, médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, familiares y sociedad. Y es donde ya entra todo lo que nosotros le llamaríamos holístico. Para prepararnos para ser terapeutas holísticos tenemos que tener muchos enfoques, o sea, tuvimos que tener varias maestrías de diferentes enfoques y con esas las vas tomando, las vas viviendo, porque hagan de cuenta que cuando uno es terapeuta le tuvieran que hacer brackets y todo lo que ustedes saben al mismo tiempo en el mismo cuerpo durante diferentes años de vida. Entonces los pobres esposos sí les toca vivir una serie de situaciones con nosotros, pero a la vez eso nos va dando crecimiento y eso es lo que hace la parte holística. Y eso es a lo que nos dedicamos en neurocirugía avanzada, a ver al mismo paciente, pero desde todos los enfoques. Y cuando yo les digo al paciente que llega a neurocirugía avanzada, pues al doctor Morelos realmente sí le toca lo difícil porque operar un cráneo no es nada sencillo. Pero pues como que el paciente cuando llega y le dices, pues tienes un quiste, te lo quito, entra. Pero cuando ya te sientas y le dices a los papás, pues ¿qué crees? Que mucho del comportamiento de este niño tiene que ver con la alteración que hay en tu pareja. Ya no le gusta. Y entonces le dices, sí, necesito que cambien en esto y en esta interacción, porque si no el niño va a seguir recurriendo en esto. Se vuelve a paralizar la cosa. Entonces la parte mala de la situación la hacemos Irer y yo cuando tenemos que estar entrando en cosas que no nada más se operan, sino se operan desde el alma. Ok, la que sigue. Y en esta parte de la medicina holística dice, son varios postulados, no traje todos porque pues me haría muy larga la plática, pero dice, aceptar la idea de que todas las partes de nuestra vida, desde nuestro historial físico y las relaciones, hasta cada actitud y creencia que llevamos dentro, afectan a nuestra composición biológica. Es solo parte del proceso de curación. Todo tiene que ver con cómo interactúo, cómo me relaciono, cómo me siento, cómo me percibo. Todo viene desde dentro. Todo. Ok, la que sigue, por favor. Nosotros participamos en la creación de la enfermedad. Eso le cuesta un trabajo horrible a cualquiera de nosotros cuando nos los dice. Yo me siento mal, sí, pero tú, ¿qué estás haciendo en esta enfermedad? Mientras yo no me hago responsable de que yo creo la enfermedad, solamente con la enfermedad nos obliga a revisar y a cambiar nuestras actitudes, logramos la salud. Y ese es el trabajo continuo que hacemos en neurocirugía avanzada. ¿Qué parte? Allá afuera, ese síntoma te estorba. Aquí adentro tu síntoma te ayuda. Para algo apareció. Para algo te duele esa muela. Algo te ayuda. Y en general, pues estamos chocando porque la idea de allá afuera es que los médicos te quiten el dolor y ustedes quiten, pero pueden quitar, pero les ha pasado, estoy segura, no tengo la experiencia completa con odontólogos, sí con muchísimos médicos, porque estamos aquí desde que se fundó Star Médica, y es que me sigue doliendo la columna y ya lo operé de todo y sigue la columna y sigue doliendo y sigue doliendo. Pues sí, porque si yo no cambio esto, eso no va a cambiar nunca. Ok, la que sigue, por favor. Entonces, mientras yo no reconozca mis necesidades, mi cuerpo hablará por mí. Y esa es la base.
Si yo no reconozco qué está diciéndome el síntoma, no reconozco mi necesidad. Entonces, mi cuerpo va a seguir hablando. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo reconozco mis necesidades? La que sigue. Bueno, en un cuadro muy pequeño, quise hacerles como de una manera muy sencilla, cómo es que ocurre una situación de reconocer las necesidades. Yo me acuerdo cuando yo venía de medicina de México, de La Salle, todo era cuadrado, cuadrado, cuadrado. Y en eso llego a psicoterapia. La psicoanalítica es muy semejante porque pues viene de Sigmund Freud. Pero cuando ya entré a la psicoterapia humanista y me dicen, ¿y qué necesitas? Y yo decía, ¿cómo? No entendía, no sabía cómo siquiera ponerme a pensar yo qué necesitaba. ¿De qué hablaba mi cuerpo? ¿Necesito? Entonces, es todo un trabajo que empieza uno a hacer desde, a ver, hay un contexto en una situación determinada. Por ejemplo, vamos a poner que un bebé, vamos a empezar con la sonrisa, que en eso vamos a acabar. Ok, un bebé nace, es bienvenido y él empieza a sonreír desde el útero. Pero cuando sale, el bebé es cargado por su mamá, es abrazado, es besado, es mimado, él siente placer en ese evento, esa sensación le genera una sonrisa y la reacción del exterior, que es su mamá o la abuelita o el papá, le hacen más caricias, les gusta, les dicen, ay, mira, ya sonrió. Entonces, hay una retroalimentación positiva, entonces el bebé empieza a captar que si él sonríe, obtiene más cariño y obtiene más placer, por lo tanto el sentimiento que le da es alegría, por lo tanto llena su necesidad de contacto y de ser apapachado. Dije sonrisa y es algo que es muy hermoso, pero si nos ponemos a analizar las enfermedades, tienen un contexto muy semejante. Bajo un contexto yo tengo un evento determinado y esa la traduzco en esa sensación. Y es una sensación que nos cuesta gran trabajo terapéutico cambiarla. Porque hay sensaciones que cualquiera dice es mareo y otro te está diciendo, para mí me estaba infartando. Entonces, son situaciones que tienen mucho que ver con los contextos. Pero hoy no quiero hablar de infartos y cosas tristes, sino vamos a sonreír. Y entonces, esa es una manera en que nosotros aprendemos a captar las necesidades. Ahora, lo importante es que eso vamos haciéndolo automáticamente. Pero, la que sigue, por favor. Pero, ¿dónde me van a enseñar a manejar esos sentimientos y esas necesidades y a hablar mis necesidades? Pues apenas en los últimos años es que se está enseñando a los niños a hablar sus necesidades y a hablar sus sentimientos. Y ese es en la familia. En la familia tenemos la base de cómo se enseña a hablar. A hablar, a no hablar, a todo. Los sentimientos básicos que maneja la psicoterapia humanista son alegría, miedo, afecto, tristeza y enojo. Y yo solo no los voy a exponer a preguntarles como el doctor Morelos, pero sí los invito a que pregunten cuál es el sentimiento que realmente se habla más en mi familia. Porque tristemente en las familias tenemos como un tubo de este tamaño del enojo. Ese sale muy bien y gritan, pero es muy raro el papá que te dice, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Sabes qué? Estoy triste. Esos sentimientos todos se esconden abajo de lo que es el enojo. Entonces los niños, pues, y más en cuestión de géneros, pues eso no se dice, el niño no debe llorar, o sea, una serie de cosas. Y entonces si no aprendemos a manejar nuestros sentimientos, vamos a empezar a crear necesidades que no las tenemos bien claras y entonces vienen los síntomas y las enfermedades. Entonces, nuestro trabajo siempre es estar primero viendo cuál es la necesidad que yo tengo, pero para captar la necesidad tengo que ver cuál es el sentimiento que tengo atrás. Y entonces, esta parte de este manejo de sentimientos es algo clarísimo y básico para el trabajo de todo lo que es el trabajo de enfermedad. Aquí va a continuar mi terapeuta Ireri, porque ella es la que maneja todo esto a nivel de niños y adolescentes. Después continúo yo. Sigue. Bueno, pues buenas tardes. Realmente representa un gusto para mí estar aquí formando parte del equipo de neurocirugía avanzada, tratando de compartir algo con ustedes, ¿no? Compartir con ustedes estos aspectos afectivos que nosotros vemos en la sonrisa. A mí me toca la parte dentro de neurocirugía de trabajar con los niños, con los adolescentes, que son la parte sensible de las familias, ¿no? Son la parte vulnerable.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, en el aspecto de lo que es la sonrisa, nosotros podemos hacer toda una descripción desde un contexto de desarrollo, qué importancia tiene la sonrisa o cómo se va desarrollando. Sabemos que en un principio, a lo largo del primer mes de vida, en un bebé puede presentarse la sonrisa. Sin embargo, esta sonrisa que se presenta en un bebé aún no es más que un reflejo, ¿no? Si consideramos que un bebé cuando nace es totalmente vulnerable, la primera sensación que genera en su entorno es esa vulnerabilidad. Ese bebé no puede vivir si no genera ternura en los demás. Esa entidad biológica tiene que inspirar esa ternura para que lo cuiden, para que lo alimenten. Primordialmente es su madre, pero si no es su madre, porque hay niños que no tienen a una mamá cerca, va a ser el papá, va a ser un hermano, un pariente, o por las diversas circunstancias que pueda tener el niño, ese cuidador se tiene que sentir inspirado por esa vulnerabilidad del niño para que conserve la vida, que es lo básico en esos primeros momentos. Cuando el niño va creciendo, va desarrollando una sonrisa que, más allá de indicarnos que el niño tiene un buen funcionamiento cerebral, porque también tiene esa función la sonrisa, es que este niño ya está dando unas respuestas sociales. Ya está teniendo la sonrisa una carga afectiva y ya nos está funcionando como una respuesta social. Sin embargo, podemos encontrarnos con que hay niños que a edad temprana no sonríen, ¿no? No sé si algunos de ustedes han tenido experiencias dentro de lo que son sus servicios sociales o algo así, de ir a casas cuna. En casas cuna de DIF o de este tipo de instituciones nos podemos encontrar que hay niños y hay instituciones donde tienen muy buenas cuidadoras que inspiran y logran a lo mejor el suplantar este tipo de cuidados primarios con los niños. Sin embargo, hay instituciones que por tanta demanda se ven rebasadas y nos encontramos con niños que no sonríen. Entonces, la sonrisa, yo creo que ustedes son los profesionales de que, bueno, estéticamente se ve muy padre. Sin embargo, nosotros en neurocirugía y en lo que es el psicoterapia, sabemos que no solamente se sonríe con la boca, se sonríe con toda la cara, se sonríe con el cuerpo, se sonríe con el corazón. Hay un movimiento de ojos, de nariz, de brazos, hay un tono en la voz para poder sonreír, ¿no? Hay gente que dice, esta niña sonríe con los ojitos, ¿no? Sí, porque es toda una expresión la sonrisa. Nosotros en psicoterapia no lo limitamos solamente a lo que es el movimiento de una boca, es el movimiento de toda una alma, de todo un espíritu que se está proyectando al exterior. Vamos a ir. Entonces, ¿podemos encontrar alguna dificultad? Sí, cuando encontramos niños que no tienen esta capacidad o que no han aprendido a sonreír. Como nos decía Lulú, la capacidad de sonreír o esta habilidad se va a engendrar en la familia. Es la familia la que le va a dar esta posibilidad al niño, que posteriormente va a ser un adulto. La que sigue, por favor. Ok, entonces aquí estamos poniendo nosotros partiendo de un paradigma, nadie da lo que no tiene. Un niño que no se considera en el seno de su familia aceptado, escuchado, es un niño que difícilmente va a poder hablar de sus sentimientos también y no va a dar algo que él no tiene, ¿no? Nos encontramos con el niño que pega, nos encontramos con el niño que agrede, que es un niño que si en el seno de su familia no se siente aceptado, es una personita que va a generar este conflicto más allá del seno de su familia. Ok, entonces, considerando este paradigma también podemos nosotros afirmar que la sonrisa nos constituye un indicador de la autoestima, de la capacidad de socializar del niño y también de su buen funcionamiento cerebral. Aquí la socialización tiene que ver con que el niño pueda generar el ganchito o el enlace de poder tener relaciones sociales enriquecedoras. Todos los seres humanos de una u otra manera nos enfrentamos a oportunidades de socializar, sin embargo, no todas las relaciones son enriquecedoras. La que sigue, por favor. Entonces, para nosotros, en nuestro paradigma, la sonrisa hace a un niño amable. Y no me refiero al niño amable que va a ser cordial, educadito, quietecito. Un niño amable nos referimos a un niño que es susceptible de ser amado. Un niño que genera con esta expresión, genera en el otro el que sea cuidado, el que sea estimado, el que sea valorado y que asimismo él también pueda tener una relación recíproca con su entorno. A eso nos referimos con un niño amable. Cuando trabajamos en el grupo de neurocirugía con estos niños, a veces son personas que están
en situaciones con el doctor Morelos porque han tenido caídas, porque han tenido accidentes, o porque a lo mejor ahora vamos a empezar a tener pacientes derivados de ustedes, ¿no? Niños de procedimientos de ortodoncia o de odontología, que son niños que no entienden qué está pasando. Ajá, lo que hacemos en psicoterapia es ayudar al niño a que entienda qué es lo que pasa, ¿no? Como pudo haber sido el choque en el que le tuvieron que operar su cabeza, le tuvieron que arreglar un brazo, operar su columna, o por ejemplo ahora con ustedes, ¿no? ¿Qué implica que se van a someter a un tratamiento tan largo y que probablemente le va a generar ansiedad, de la que muy pocas veces se habla, y que también le va a generar ciertas limitaciones físicas, ¿no? La que sí, por favor. Y bueno, entonces tratamos de hacer nosotros como un pequeño resumen, como a manera de sugerencia para ustedes que trabajan con este tipo de procedimientos, de qué tipo de afectaciones de la sonrisa podrían estar asociadas a un tratamiento odontológico, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que nosotros revisamos, o que vale la pena que revisemos en una psicoterapia, es la cuestión de la autoimagen. Muchas veces durante la infancia y la adolescencia es común encontrar a adolescentes que se tengan que someter a este tipo de procedimientos. Sin embargo, esto va a afectar su autoimagen, ¿no? El uso de los brackets, de las ligas, son dispositivos que el niño o el adolescente va a tener que usar, y no por poco tiempo. Ajá, ustedes saben que son tratamientos largos. Esto le va a generar, dependiendo del momento de vida y en el contexto en el que se encuentre, le va a generar un tipo de ansiedad, ¿sí? Yo no tengo tanta experiencia como ustedes, pero les puedo decir que para un niño que pierde dientes antes de que la empiezan a perder todos sus compañeritos del salón, le genera ansiedad. Ajá. Y esa ansiedad necesita el niño hablarla, necesita saber por qué él ahora va a tener un diente plateadito y sus compañeros no. Ajá. Todos los demás esperan a que se les caiga el diente, ¿no? No es lo mismo tener una pérdida que es normal en el proceso del desarrollo, junto con todos tus compañeritos del salón, cuando se da de manera prematura, ¿no? O cuando ya te estás creciendo y que te están creciendo tus dientes chuecos, también genera otra ansiedad. Ajá. ¿Por qué? Porque, como comentaba la doctora, tenemos muchos lineamientos estéticos que tienen mucha vinculación con la aceptación social. Entonces, estos procesos que ustedes manejan, dices, no, pues le voy a arreglar la sonrisa al niño, sí, pero se va a someter a un proceso que invariablemente le va a generar ansiedad. La que sigue, por favor. Le va a afectar obviamente su socialización. ¿Por qué? Porque muchas veces probablemente el médico que lo está tratando le va a decir, ¿sabes qué? Cuando te estés adaptando a los brackets, pues a lo mejor no vas a poder jugar básquet, porque a lo mejor va a ser muy grave que te den un balonazo. Y si este chavo era el bueno del equipo, ajá, entonces él se va a tener que ver limitado a dejar algo que le gusta, una afición, algo para lo que él es bueno y que le da mucha gratificación, lo va a tener que dejar o lo va a tener que cesar durante un tiempo determinado. Eso también vale la pena que se hable, ¿no? Y no necesariamente tiene que entrar un proceso terapéutico larguísimo. Es algo que ustedes como odontólogos pueden manejar como una herramienta de sensibilización con todos los pacientes que ustedes van a tener, ¿no? Y finalmente podemos experimentar o ver que un niño o un adolescente que se somete a este tipo de tratamientos o de intervenciones puede presentar inhibición. Ajá. La tendencia de este niño o de este adolescente a no querer participar o convivir con gente de su familia o con gente de su grupo social, ¿no? Y pues bueno, continúa la doctora Lourdes con su intervención. Gracias, Ireri. Bueno, y siguiendo con la línea de lo que hemos hablado de lo que es la sonrisa, nos fuimos a trabajar bien, bueno, que era, la sonrisa siempre la relacionamos con la alegría. Y realmente alegría y sonreír, pues la mala noticia es que no es lo mismo. Porque muchísima gente cree que la gente que está sonriendo es que está alegre. Pero realmente la alegría tiene que ver con saber disfrutar la vida. Y es algo exageradamente complejo saber disfrutar la vida. Tenemos que tener pacientes que no duran poquito, duran un buen tiempo en tratamiento, porque su complejidad es que no saben disfrutar la vida. Entonces, sí, la que sigue. La alegría, la sonrisa, la vamos a ver, por eso puse como una máscara. Es una máscara, es un camuflaje en el cual podemos estar atrás. Se pueden esconder muchísimos de nuestros sentimientos. Cuando somos terapeutas nos damos cuenta de cuando alguien sonríe, y puede ser desde por nerviosismo, por ansiedad, existen una serie de, ustedes han de saber mucho más que yo, de clasificaciones de sonrisa, ¿sí? Pero bueno, la que sigue, en una sonrisa se puede indicar ansiedad, inseguridad,
timidez, hostilidad, todo puedo hacer a través de sonreír. Si estamos hablando de las sonrisas que después hablará el doctor Morelos de la sonrisa de Duchenne, la sonrisa, la que sí es real, la que es auténtica, pero todas las demás podemos decir todo con una sonrisa, ¿no? Entonces es muy importante saber que realmente el sonreír no implica alegría, lo que sigue. Pero si nosotros aprendemos a reconocer nuestras emociones y a identificar cuando intentamos ocultarlas, o sea, cuando sonrío sin querer sonreír, podemos mejorar la comunicación con nosotros mismos y con los demás. Es muy importante saber, para ser auténtico, cuando realmente sonría porque soy feliz. O si tuve que sonreír para quedar bien, pero lo más importante es para quedar bien conmigo misma. Para poder decir, pues sí, le sonreí, pero realmente no me sentía muy cómoda. Estaba triste y lo puedo hablar y negociar de otra manera. Sí. Ahora, la sonrisa y la risa tienen mucha relación. Entonces no quise dejar pasar esto. La risa, y me encantó esta foto porque de veras es tan hermoso cuando mucha gente se ríe al mismo tiempo y sobre todo si es gente mayor. Se dice allá en el Tíbet, que pues la gente que sonríe y que ríe es capaz de tener más salud, más felicidad, pero sobre todo es más longeva. Entonces dicen que la capacidad de sonreír al día te hace que tengas cada vez más y más salud. Freud hablaba de que si tú sonreías tenías la capacidad de lanzar esta catarsis, de quitar todos los sentimientos negativos y a través de esa catarsis salían en sentimientos más positivos. Entonces vale la pena reír. Ajá. La risa nos va a dar seguridad, nos da libertad, nos hace ser productivos y lo más padre es que la risa es contagiosa. Entonces, cuando yo sonrío, como dice el Dalai Lama, no solamente lo sonrío para mí, sino la mitad de la sonrisa es para mí, pero la otra mitad es para el que está enfrente. Es una situación de dar y recibir increíble. La que sigue. Entonces, la última cosa que les queremos dejar Ireri y yo y Neurocirugía Avanzada es, bueno, ¿qué es sonreír? Cuando yo me conozco, cuando yo me acepto en mis virtudes y mis defectos, en mis fortalezas y en las que no tengo, sonrío. Pero más que nada, sonrío desde el alma. Ese es nuestro mensaje y gracias.